Muy bien, yo creo que ya estamos ya. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy es sábado 25 de marzo ya, casi un mes o un poquito más de un mes desde que iniciamos el curso. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Estamos en la unidad 2, que son las etapas y equipos del tratamiento de agua. Ese es el nombre de esta unidad. Habíamos estado viendo pues anteriormente un poco del pretratamiento de agua. Habíamos visto de algunos equipos y la finalidad que tiene el pretratamiento. Recordando, habíamos dicho que el pretratamiento es acondicionar el agua para ser tratada. Eso lo vamos a lograr a través de un transporte, a través de un calentamiento, a través de una macrofiltración. Esa era una pregunta del examen pasado, que macrofiltración se refería a filtrar en grande. Filtrar, por ejemplo, una botella, filtrar, por ejemplo, no sé, un organismo vivo, filtrar, por ejemplo, pero de tamaño grande, ¿verdad? Por ejemplo, un perrito o algo que haya muerto, ¿verdad? Y que esté en el agua, filtrar ramas, esa es una macrofiltración. Y veíamos comparación entre equipos que hacen lo mismo, ¿verdad? O bien el mismo equipo, pues con variación de materiales. Habíamos visto la comparación entre la rejilla de concreto contra una de aluminio. Y veíamos que lo más crítico o lo que más me va a pegar a mí en cuanto al nivel de filtración va a ser la separación que hay. Es lógico pensar que mientras más separación hay entre las rejillas, menos va a remover, porque va a haber más espacio donde pase. En cambio, si las rejillas están un poco más juntas, pues perdón, más la capacidad de remoción que tengan. Esa capacidad de remoción también va a depender del material que tenga, porque si de repente el material es pequeño, pues definitivamente voy a necesitar una rejilla pequeña. Si el material es muy grande, no se sugiere colocar una rejilla con separaciones muy pequeñas, porque entonces se va a saturar o se va a tapar muy rápido. Veíamos también que las trampas de grasa, por ejemplo, o de aceites, forma parte del pretratamiento de agua. Entonces veíamos que una trampa de aceite lo que hace, pues básicamente es remover la mayor cantidad de grasa posible que está suspendida. Quiere decir que está en la parte superficial de un cuerpo de agua. No está disuelto como el agua y el azúcar, ni está sedimentable, que estaría en la parte inferior, sino que está en la parte superior. Entonces vamos a ver siempre en sólidos suspendidos que van a ver las trampas de grasas, y las trampas de grasas básicamente vamos a considerar tres tipos. Unas que son aéreas, quiere decir que van a estar por encima del cuerpo hídrico. Las trampas de grasa de este tipo van a eliminar entre el 45 y el 70% de la cantidad de grasas, aceites o solventes que tenga el agua de tipo lipídico o de grasa. También vamos a tener otras que son subterráneas, que esa significa o se refiere a las que están debajo del cuerpo hídrico, no arriba, sino abajo. Esas van a tener una capacidad de remoción entre el 25 y 40%. Ese nivel es menor, ya que las grasas por lo general permanecen en la parte superficial, no en la parte inferior. Y las perpendiculares, pues que están dentro del flujo de agua, o sea que atraviesan todo el cuerpo de agua, van a quitar del 40 al 65%. Si logramos ver, tanto las aéreas como las perpendiculares tienen más o menos el mismo rango de porcentaje de remoción. Entonces, dependiendo de lo que traiga de contaminante el agua, pues yo puedo decir, bueno, pongo la aérea, pongo la perpendicular. Tal vez la subterránea tiene menor eficiencia, pero si yo vi que mi cuerpo hídrico tiene las grasas en la parte inferior o los solventes en la parte inferior, pues definitivamente voy a implementar ese tipo de trampa de grasa. ¿Vamos bien con eso? Sí, Sí, ingeniero, vamos bien. Muy Ingeniero. bien. muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, esto que estamos viendo es básicamente lo más básico, lo más general que van a encontrar en un pretratamiento. Obviamente van a haber pretratamientos muy robustos, pretratamientos muy simples. Con muy robustos me refiero a que van a haber infinidad de equipos, infinidad de válvulas, infinidad de mecanismos. Ahorita vamos a ver rápidamente todos los equipos para posteriormente, ya cuando veamos el diseño de una planta de tratamiento de agua, que es más o menos lo que tienen que empezar a investigar ahorita y de lo que se va a tratar el proyecto, pues van a ver más a detalle dependiendo el tipo de planta que ustedes tengan, pues así es. Como les decía, las trampas de grasa es más común para un diseño de una planta de tratamiento de agua residual.
no tanto para una de agua superficial o de agua subterránea, porque es más raro que tengan ese tipo de grasas. No es que no la tenga, pero es menos común. Si la tiene, pues hay que implementarla. Pero es más común o más seguro que vayan a encontrar ese tipo de equipos únicamente en las de agua residual. El agua residual decíamos que es el peor caso. O sea, el agua más contaminada, más difícil de tratar va a ser el agua residual. Por lo mismo, porque ya tiene cosas ajenas al agua, no solo tiene dureza, conductividad, microbiología, sino que va a tener grasas, aceites, solventes, más tipos de microorganismos, sobre todo volvemos a un caso de un hospital, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera agua residual de un hospital, imagínense la carga de bacterias, de virus, de cosas que va a traer esa agua. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a el tratamiento primario. Ya habíamos mencionado más o menos que el tratamiento primario va a ser entonces todo aquel tratamiento donde nosotros ya vamos a empezar a quitar parámetros físicos y químicos. Entonces ahí ya vamos a enfocarnos ya dentro de las características que vimos en las dos primeras clases, más los videos que ya les había dejado el canal. De repente pues está la dureza, el pH, la conductividad, todo eso se va a eliminar a través de un tratamiento primario. Entonces vemos acá que dice que el tratamiento primario debe realizarse posterior al pretratamiento, no antes. ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay un orden. Ustedes deben ir quitando lo más básico en un pretratamiento y luego un tratamiento primario. No es recomendable ni hay plantas que estén correctas que tengan primero el tratamiento primario y luego el pretratamiento. Nunca lo van a encontrar así. En dado caso, no hay pretratamiento. De una vez pasamos al tratamiento primario, pero no es posible que haya un tratamiento primario y luego el pretratamiento. Eso no va a pasar. El tratamiento primario se enfoca principalmente en la remoción de parámetros físicos, físico-químicos y sólidos disueltos. Eso es lo que les decía. Es común encontrar en este tipo de tratamiento filtraciones más específicas. Entonces ya no vamos a tener rejillas, sino que vamos a tener filtros con porosidades específicas de micras. Ya no va a ser centímetros o metros, ¿verdad? Sino que ya la filtración va a ser bastante más estricta. Vamos a encontrar procesos químicos como la ruptura de enlaces. Eso lo vamos a conocer como floculación y coagulación, ahorita lo vamos a ver. Y van a haber variaciones siempre y cuando no haya cambio de fase. Casi siempre a eso se refiere el tratamiento primario. Cambio de fase, por ejemplo, va a ser evaporar el agua. Eso ya no está tipificado tanto como un tratamiento primario. Eso va a ser más un tratamiento terciario o microbiológico, si lo quieren ver así, pero por lo general, cuando hablamos de tratamiento primario, nos vamos a quedar siempre en fase líquida porque es agua. Todo lo que vamos a trabajar va a ser líquido, líquido, líquido. De repente vamos a precipitar a sólido, pero luego se remueve y siempre el agua va a permanecer líquida. ¿Sí? Bueno, solo vamos a ver si alguien más quiere ingresar. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Por cierto, esta presentación está subida en el aula virtual desde el día de ayer. Para las personas que no han tenido acceso todavía, yo esta semana sí les voy a compartir de una vez las presentaciones de la clase 1, 2, 3, 4. Si no estoy mal, esta es la quinta clase ya. Entonces las voy a dejar en el chat también de WhatsApp al final para que las tengan y puedan repasar en vacaciones o si les sirve más de algo para su proyecto. Bueno, entonces decíamos que vamos a ver dos procesos muy comunes que pasan en el tratamiento primario, que decíamos que el primero es la coagulación. Creo que coágulo es una palabra que hemos escuchado anteriormente. Por ejemplo, si alguien se golpea la uña, por ejemplo, no sé si alguien, espero que nunca le haya pasado, que le mascaron su uña, se le pone negro, ¿verdad? Y duele un montón y todo el asunto. Y esa es sangre. ¿Y cómo dice uno que es esa sangre? ¿Cómo le llaman a esa sangre? Alguien que se Coagulada. coagulada. Muy bien, 100 puntos. Sí, Coagulada. sí, muy bien. Entonces la sangre coagulada es lo que está
ahí. Quiere decir que es sangre que está ahí retenida y de repente es un poco más espesa. O sea, el agua estaba en una fase más fluida y de repente se espesó más por el golpe, se quedó estancada ahí. Eso es un coágulo perfectamente. O de repente, pues en un caso dicen que uno tiene coágulos y que dejan pastillas para que uno le deshaga los coágulos, ¿verdad? Y que entonces ya fluya mejor la sangre. Eso es muy común. Entonces los coágulos va a ser esa acumulación de algo. Eso es un coágulo. Entonces dice que los coágulos se refiere a la ruptura de la estructura molecular del agua a medida que se agregan coagulantes. Se da la precipitación de sólidos disueltos o suspendidos, usualmente, aprovechándonos de la actividad eléctrica y del enlace. Entonces, ¿qué va a hacer un coagulante? Para lograr una coagulación, vamos a usar unas sustancias que se llaman coagulantes. Creo que está fácil. Coágulo, coagulante. Entonces, los coagulantes van a encontrar ustedes muchísimos en la industria, así como bacterias. Van a ver de nombres, de clases, de marcas, de lo que ustedes quieran ver, del principio activo, de lo que sea. Pero un coagulante, indistintamente si sea bueno, malo, eficiente, lo que sea, la finalidad que va a hacer es ingresar a la molécula del agua y romperla. ¿Para qué? Para que puedan precipitar lo que no es agua. ¿Sí? Precipitar decíamos que va a pasar de sólido, perdón, de líquido a sólido. Eso es precipitar. Si yo quisiera quitar el azúcar, por ejemplo, hago un agua azucarada. El agua azucarada no se puede quitar solo así, el azúcar. Yo quiero quitarlo, yo voy a aplicar, puede ser un coagulante que sea para glucosa y va a precipitar. Entonces va a venir, va a romper la molécula del agua, va a sacar la glucosa o va a sacar el azúcar y la va a volver otra vez sólida en pequeñas basuritas que van a ser los coágulos. Esa es la finalidad de un coagulante. Con coagulantes vamos a quitar problemas como la conductividad, vamos a quitar problemas como ciertos metales, vamos a quitar problemas como eh, el exceso de cloro incluso de repente o hasta la carga microbiológica. ¿Por qué? Porque van a sacar todo lo que esté disuelto, dependiendo del tipo de coagulante que vayamos a utilizar, obviamente, porque vamos a ver que hay coagulantes para ciertos tipos de grasas disueltas, van a haber coagulantes para ciertos tipos de metales pesados o metales normales y lo va a precipitar. Entonces van a empezar a ver que el agua ya no va a ser translúcida, sino que va a empezar a ser turbia o más cafecita o más amarillita o más el color dependiendo qué es lo que le estamos retirando, pero es porque estoy sacando todo lo que estaba en principio disuelto y lo voy a volver. Primero va a pasar a sólido suspendido porque no va a pesar mucho. Los coágulos por lo general son pequeñitos, entonces no pesan mucho y se van a la superficie. Entonces ahí quedan flotando. ¿Vamos bien con la idea de qué es un coagulante o qué es la coagulación? Sí, yo veo. Sí. Va. Vamos a ver ya tipos de coagulantes y todo cuando veamos ya el diseño de las plantas. Oigan, ahorita lo que quiero nada más que quede claro es la idea de qué es el coagular, qué es coagular, qué es un coagulante. ¿Sí? Ya después vamos a ver cuáles son los que se usan y demás. Pero esa es la idea del coagulante. Bueno, ya que tengo mis coágulos, de repente van a ser muy pequeños, como para yo poner una rejilla o yo poner un filtro. Entonces voy a pasar a la etapa de floculación. Dice que la floculación es el proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculante. Entonces, coagulante, coagulación. Floculante, floculación. Dice que se aglutinan las sustancias coloidales presentes, facilitando la forma de decantación y posterior filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Primero se agregan los coagulantes. El coagulante va a venir, me va a romper el agua y va a sacar todo lo que esté ahí, dependiendo del tipo de coagulante. Pero los coágulos van a ser un poco difíciles de remover porque están disueltos y están como muy revueltos, digamos. Entonces el floculante lo que va a hacer es atraer todos los coágulos en una masa un poco más grande que se va a llamar flóculo. Entonces un flóculo es un cúmulo de coágulos, ¿sí? Entonces si ya pesan bastante se van a ir a la parte inferior y va a pasar a sólido sedimentable. Entonces ya no se lo voy a quitar arriba, sino que lo voy a quitar en la parte inferior. Alguien te levantó la mano, creo yo. A ver.
Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Solo con una consulta. Ujú, Hablando del coagulante, ujú, eh, hubo un caso donde pues una comunidad estaba o estaba captando agua de un nacimiento que estaba en las faldas de un volcán, ujú, ¿verdad? La situación se dio de que, pues lo que ellos hicieron de primero fue hacer un análisis microbiológico y como pues no había contaminación de ese tipo, pues ellos decidieron pues tomar agua de ahí. ujú, Después con el tiempo se les ocurrió hacer un análisis físico-químico y se dieron cuenta de que el agua tenía eh, materiales pesados o minerales ujú. pesados, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos usar el coagulante, pero ¿habrá alguna tabla o algo para poder uno decir voy a usar de este tipo o de este otro tipo dependiendo los materiales pesados que tenga el agua? Sí, sí, como les digo, ahorita no, ahorita lo que quiero que quede clara es la etapa de qué es un floculante y qué es un coagulante, o qué es coagulación y qué es floculación. Cuando veamos el diseño, vamos a ver cómo es eso, pero sí, por eso es que lo primero que decíamos que se hace es hacer el análisis físico-químico y microbiológico del agua, porque entonces usted dice, bueno, mi agua está bien de dureza, mi agua está bien de conductividad, mi agua está mala de metales pesados, por ejemplo, o está mala de todo, ¿va? No sé, dependiendo cómo sea el agua. Entonces, usted se tiene que enfocar, digamos, en el ejemplo en metales pesados. Entonces, uno viene y dice, bueno, ¿cómo voy a eliminar esos metales pesados? ¿Será que lo voy a lograr mediante ebullición? ¿Será que lo voy a lograr mediante una filtración simple? ¿O será que definitivamente tengo que usar un coagulante? O un coagulante floculante, porque a veces es obligatorio usar los dos, a veces únicamente un coagulante. Entonces, hay que ver qué es lo que uno quiere remover. Por eso es que la primera etapa siempre es hacer un análisis preliminar del agua, sobre todo lo físico-químico, porque no se ve. O sea, los metales pesados difícilmente, a menos de que tengan un olor muy fuerte o algo así, pero por lo general no son visibles. Entonces habría que ver, y entonces ya ver, va, por ejemplo, ese arsénico. Entonces busco yo un coagulante que sea adecuado para eso. Incluso los coagulantes pues traen su tabla de cuánto se debe dosificar, si es en línea o si es en dosificación directa, que sería, por ejemplo, que usted ya le echa directamente al agua en una cisterna o en un tanque y ya así lo elimina. Sí, o sea, depende de lo que yo quiero eliminar, es el floculante que yo voy a usar o el coagulante que voy a usar, o de repente no es necesario, tal vez solo con una filtración es suficiente. Sí, Muy bien, ingeniero, muchas gracias. con mucho gusto. Igual lo vamos a ver más adelante, tranquilos. O sea, ahorita solo quiero que sepan que existe la coagulación, que existe la floculación y qué significa, que estamos quitando sólidos que están disueltos, ¿sí? No, qué bueno que fuera agua con azúcar, ¿verdad? Porque realmente el agua no es tan fácil, porque como decía bien Ever, pues de repente son metales pesados, ¿verdad? Y los metales pesados pues son cancerígenos y tienen un montón de problemas para la salud. Y por lo general en las comunidades o en Guatemala o en el área municipal se enfocan mucho en el tratamiento microbiológico, que es lo más inmediato y lo que puede matarlo a uno directamente, porque si yo me tomo un agua contaminada, con bacterias rápido voy a tener una intoxicación. De repente lo físico-químico puede ser que sea más a largo plazo, pero sí también es importante, ¿verdad? Y de repente lo dejamos de lado porque por presupuesto, por prioridades, por qué sé yo, pero también es muy importante en lo físico-químico, no únicamente en lo microbiológico. Definitivamente prioridad en lo microbiológico, pero lo físico-químico no deja de ser importante, sobre todo porque es precursor de enfermedades crónicas. O sea, un cáncer no le da a usted en un día. Eso es un proceso de meses, de años, dependiendo cada organismo, ¿verdad? Pero toma su tiempo. Y si uno sigue tomando agua con arsénico, 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 va a haber un momento en que su cuerpo pues ya no lo va a tolerar y van a venir los problemas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos ya un esquemita más o menos, que tenemos el agua con los sólidos disueltos que pues no se ven, pero están ahí, ¿verdad? Dentro del cuerpo de agua. Al usar yo mi coagulante, pues voy a empezar a precipitarlos y ya van a empezar a salir las basuritas. Y de ser necesario, pues yo voy a aplicar un floculante para volver esos coágulos más grandes. Entonces ya al momento de tener los flóculos, pues ya son más fáciles de remover. Le repito, no es necesario usar los dos. Puede ser que únicamente con el coagulante me quede. Pero
De repente es más fácil atrapar una partícula más grande, o sea, un flóculo, que un coágulo. ¿Sí? Eso va a depender de mi tratamiento. Yo lo voy a diseñar. En este curso más o menos vamos a ver las ideas básicas para poder diseñar una planta. Entonces el que diseña la planta es el que dice, no, mire, los coágulos son fáciles de remover con esta rejilla, con este filtro. O decir, no, mire, son muy pequeños, fijo, hay que agregar las dos. Entonces los flóculos son los que voy a eliminar. Como les digo, esto va a quedar al criterio de quien esté haciendo la planta de tratamiento. O si ya está su planta, pues usted tiene que ver que se siga cumpliendo con lo que está. O de repente, pues hacer propuestas para optimización o mejora de lo que ya está. Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo importante, lo clave del tratamiento primario va a ser la floculación, la coagulación y que son filtraciones. El tema de filtraciones no me voy a enfocar tanto porque la verdad es que no quiere mayor explicación más que filtraciones, atrapar mediante una pared o mediante un filtro una cantidad de partículas. Mientras más pequeño sea el poro, menos voy a dejar pasar. Los poros del agua o de las plantas de tratamiento por lo general llegan hasta micrómetros, como una ósmosis, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Son filtraciones muy pequeñas, donde ya incluso logramos filtrar hasta bacterias del tamaño tan pequeño de un poro, ¿sí? Bueno, entonces ya aterrizando a los equipos industriales que podemos encontrar en un sistema, en un tratamiento primario, vamos a tener, por ejemplo, el primero que tengo acá, que es un filtro de arena. El filtro de arena creo yo que es el más común que ustedes van a ver siempre, porque incluso en las comunidades del área rural es muy común que hagan filtros de arena o incluso en la capital los ecofiltros. Es básicamente esto. Entonces, un filtro de arena es que viene, se pone arena, por lo general es de cuarzo, pero no es exclusivo de cuarzo. Se ponen diferentes tipos de arena para hacer una filtración. Se coloca toda la arena y se supone que ese va a ser como un filtro natural en el cual va a atravesar el agua y va a salir con una menor carga de sólidos disueltos, ¿sí? Y también suspendidos. O sea, todos los sólidos que estén se van a quedar. ¿Cómo me va a depender a mí de qué tan bueno vaya a ser mi filtro de arena? Bueno, pues va a depender del tipo de arena que tenga dentro. Entonces, mientras más compacto esté mi filtro, va a filtrar mejor y va a atrapar más. Los filtros de arena por lo general se saturan. Industrialmente van a encontrar que siempre va a tener un manómetro. Un manómetro es un dispositivo que me sirve a mí para medir presión y, por ejemplo, si siempre yo registro una presión de 100 PSI, por darles un ejemplo, y de repente empieza a aparecer 200, eso quiere decir que el filtro está tapado, que algo pasó. O si de una vez la presión es cero, es que está dejando pasar todo. Entonces, por eso es que van de repente accesorios adicionales que van ahí para poderme indicar a mí si de repente digo, no, algo está pasando. Voy a ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, los filtros de arena, eso es lo que quitan. Específicamente, el parámetro que quitan los filtros de arena va a ser los sólidos totales, que va a ser todos los sólidos que tenga el agua en general, ¿sí? Eso es lo que va a quitar un filtro de arena, sólidos totales. ¿Alguien tiene una duda? Creo yo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Qué manda? Yo siempre he tenido la duda de cómo se le da mantenimiento a estos equipos, digamos, la arena, que no, ahí van a quedar todos los flóculos, ¿no me he entendido? Ajá. ¿Se cambia la arena o se lava la arena? ¿O cómo sería el proceso? La verdad es que depende, porque he visto que hay de todo y el fabricante le tendría que decir a usted la forma del mantenimiento, pero personalmente yo sugeriría que sea descartar completamente, o sea, cambiar la torre interna, pero he visto que hay de repente fabricantes que le dice a usted, mire, haga un retrolavado o haga, no sé, agréguele tal químico o cámbielo parcialmente, o sea, quítale la mitad de arena y échele nueva, o sea, hay varias formas, como le digo, va a depender del fabricante, ahí sí que depende del fabricante, Muchas pero gracias. no hay pena, pero yo personalmente sí pienso que lo mejor para evitar una contaminación microbiológica y todo el asunto sería cambiar completamente toda la arena después de un año, 2 años, dependiendo cómo sea ahí sería más el uso, ¿verdad? Porque si usted está fabricando agua 24/7, pues obviamente va a tener más posibilidad que se le desgaste el filtro. Si de repente usted está, no sé, una vez a la semana o algo así, pues le va a durar más. Muy bien. Bueno, ¿alguien más?
Sí, ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Perdón, con un par de consultas. Primero con el sistema de floculación. Ajá. Pues yo he trabajado en laboratorios farmacéuticos y lo primero que hacíamos era pues llevarlo a un depósito aéreo para Ujú, poder remover de una mejor manera todos los flóculos. ujú, Luego, como usted bien dice, pues a los filtros de arena. Consulto yo, ujú. hay un nivel intermedio entre poder hacerlo de un tanque aéreo hacia el filtro de arena para no saturarlos. Pues lo que he visto que colocan es un filtro intermedio, o sea, como una forma de captarlo antes de pasar al filtro de arena para no saturarle su filtro, para captar algo. Porque al final Ah, lo que se quiere es ir quitando sólidos, porque mientras más sólidos le meta al filtro de arena, más rápido se le va a tapar. En cambio, los ah, floculantes y coagulantes no, o sea, eso como generan los sólidos, ahí no hay problema. Sí sería de colocar de repente un filtro intermedio. Sí. muchas gracias. Solo para añadir un poco, con los filtros de arena, lo que comentaba el compañero, Ujú, generalmente se hace un retrolavado dependiendo ujú, del galonaje y se ujú. hace casi cada 2 días para poder ir asegurando de que de la arena se va a ir moviendo del lugar y no se taponee de una vez. Y luego, pues sí se puede hacer el cambio de la arena, pero generalmente son empresas externas las que Ujú. proveen el servicio y es de igual manera casi que por galonaje y es una vez al año. Sí, sí, cabal, sí, justo, como digo, depende, es que depende, la frecuencia va a depender de qué tanto generen agua, ¿verdad? Porque volvemos a que si es mucho el volumen, pues todo se les va a acabar rápido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya en tratamiento secundario hay unas lámparas de luz ultravioleta que se utilizan en ocasiones para el agua, por ejemplo. Esos equipos vienen con, dice que el indicador es las horas de trabajo. O sea, mientras más tiempo usted las tenga funcionando, se le van a desgastar. Entonces volvemos a que si usted está fabricando 24 horas al día, pues se le van a acabar más rápido. Que de repente si usted la enciende, no sé, un día sí, un día no, yo qué sé, igual. Ajá, todos los equipos va a depender más de qué tan frecuente lo utilice. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les digo, la mayoría de equipos del tratamiento primario van a encontrar muchas semejanzas en el sentido que van a hacer filtraciones o coagulante, floculante o más o menos o ajuste de las características como el pH. Entonces, dijimos que los filtros, perdón, de arena van a ser para quitar sólidos totales. Eso es lo que va a ser el enfoque o la finalidad o el objetivo principal de remoción de un filtro de arena. Ahora, vamos a tener otros filtros. Volvemos a que es una filtración. Obviamente que esto va a ser distinto, que le vamos a conocer como ablandadores o suavizadores. Quiere decir del nombre, se sobreentiende o se pudiera inferir que estoy ablandando algo duro, ¿no? O sea, algo está duro, yo lo voy a suavizar. Si está suave, pues por lo general yo espero que no lo vaya a volver a suavizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de suavizador, estamos hablando, a ver, ¿quién me dice qué quita un suavizador? ¿Qué se les ocurre de los parámetros? Quitan los minerales, ingeniero. Sí, La muy dureza. bien. Excelente, muy bien, sí, muy La, bien. la dureza, ajá. Sí, exactamente. Específicamente, sí, minerales muy bien, que es el carbonato de calcio, magnesio por lo general, pero sí, van a quitar la dureza del agua. Más o menos habíamos visto que pues está la dureza, hay dureza temporal, dureza permanente, dureza total, etcétera, pero en general pues lo que me va a quitar a mí la dureza va a ser un suavizador o un ablandador. Los suavizadores o ablandadores pues me van a quitar la dureza, van a haber diferentes tipos dependiendo de lo que tengan adentro y dependiendo de las eficiencias. En función de eso yo tengo que diseñar, porque por ejemplo de repente la dureza para una caldera es mucho menor que la del agua potable. ¿Por qué? Porque una caldera de entrada va a estar a temperatura alta y va a estar a condiciones como críticas. Crítica quiere decir que está muy como forzado. Entonces, eso puede precipitarme la dureza, se me incrusta, quiere decir que va a salir una piedrecita y me va a tapar la caldera. Entonces, eso a mí sí me va a hacer muy problema. En cambio, de repente, el agua de consumo humano, pues la dureza va a ser un poco más amplia porque para que a uno le precipite adentro sí es un poco más complicado. No es que no vaya a pasar, pero el rango de dureza que ustedes ven en Coguanor, por ejemplo, es muchísimo más amplio que el rango que ustedes van a encontrar en una caldera, por ejemplo, o en un proceso industrial donde manejemos temperaturas o presiones altas. Van a ver que los rangos de dureza son bien bajos, ¿sí?
En cambio, en agua potable, el rango va a ser un poco más amplio. Volvemos al ejemplo que a mí me pasa mucho. El agua de mi casa específicamente creo que es muy dura porque cuando yo lavo mi carro y no lo seco bien, los vidrios quedan como con ojo de pescado. Entonces digo yo, bueno, está muy dura el agua de plano y aparte no la lavé bien, pues, pero es porque tiene muy alta dureza. Pero pues ahí lo más que va a pasar es que estéticamente mi carro pues no va a estar muy bonito, pero no va a pasar a mayores. Pero en una caldera o en un equipo industrial de repente me puede a mí generar problemas. Van a ver que en los sistemas de tratamiento industriales es muy común que el rango de dureza va a depender de los equipos que ustedes tengan, no tanto de Cowanor. ¿Por qué? Porque Cowanor les va a dar un rango muy amplio. En cambio, los equipos industriales van a tener una especificación de dureza no mayor a 50, por ejemplo. Entonces usted va a tener que bajar la dureza hasta 50 para que le funcione bien su tratamiento. Y está súper, porque si Cowanor, si no estoy mal, no recuerdo si son 500 o algo así lo que dice de dureza. Les va a confirmar ese dato, pero, o sea, es bastante más amplio, ¿sí? Entonces, los ablandadores o suavizadores van a quitar la dureza. Formas de quitar dureza hay muchas, pero va a ser un tipo de floculante más o menos o coagulante en el sentido de que el agua se va a fragmentar en iones y así es como se va a ir eliminando ese tipo de características, ¿sí? Entonces, es muy común que se quite, fíjense que la dureza es bien fácil de quitar con salmuera, con agua con sal. Es muy común que ustedes vean que los suavizadores, como les digo, hay de varios tipos, vamos a ver después cuando veamos comparación de equipos, pero lo más común que van a encontrar ustedes en un suavizador va a ser una resina, que puede ser una resina, imagínense que viene siendo como la esponja, algo así. Esa es una resina, o un polímero, si lo quieren ver. Entonces es un material absorbente que se satura con salmuera. La salmuera es sal, ¿no? Sal de mesa. Químicamente la sal de mesa es sodio y cloro. Entonces el sodio y el cloro van a reaccionar con la molécula del carbonato de calcio y carbonato de magnesio y van a atrapar los iones de calcio y magnesio. Y se van a quedar atrapados en la resina. Entonces al quitarle yo el calcio y el magnesio, se me viene para abajo la dureza. Así es como funciona más o menos un suavizador o un ablandador. ¿Sí? ¿Cómo sería el mantenimiento de este equipo? Este sí es un poco más accesible porque lo que se hace, como bien decía el compañero hace un momento, por galonaje, por metraje o por medición, ustedes van a ver siempre en los sistemas de tratamiento de agua contadores de agua o algún mecanismo que usted diga, bueno, ya entraron 10 litros, ya entraron 1000 litros o galones o lo que sea, porque entonces usted dice, bueno, a los tantos litros, a los tantos galones, ya no está quitando dureza al ablandador, entonces toca hacerle un mantenimiento. Los ablandadores sí, por lo general tienen un mantenimiento bien continuo que se le conoce como lavados o retrolavados, que es estar incorporando salmuera, perdón, sacando y metiendo salmuera, ¿sí? Mientras si está nueva la salmuera, es como que estuviera nuevo el interno, entonces lo interno, entonces va a quitar nuevamente una dureza, ¿sí? ¿Alguien tenía una duda? Sí, ingeniero, disculpe, hablando de la resina, hay mucha diferencia entre la resina catiónica y la iónica. Sí, va, miren pues, los iones se va a referir a todo lo que tenga carga eléctrica, o sea, que tiene la capacidad de transferir energía. Eso es un ion. Van a haber dos tipos de iones. Los que ya llevaron química, pues yo digo que ya se lo saben de memoria, pero para los que no lo vamos a ver. Están los cationes y los aniones. Los cationes van a ser aquellos que tienen carga positiva. Por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el sodio. Y los aniones van a ser los que los que tienen carga negativa. Por ejemplo, el cloro, por ejemplo, el oxígeno. ¿Sí? Entonces, una resina aniónica me va a quitar únicamente cargas negativas. Una resina catiónica me va a quitar únicamente cargas positivas. Y una iónica me va a quitar ambas. Entonces, si usted me pregunta, yo siento que es mejor la iónica porque quita tanto positivo como negativo. Pero si a mí me funciona bien la catiónica porque el calcio y el magnesio tienen positivo, entonces pues con la catiónica me quedo. ¿Sí? Ah, ya, muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, iónica quita los dos, catiónica solo lo positivo. ¿Alguien más? ¿O no? Buenos días, Inge. Disculpe la Buenos días. pregunta. ¿Qué manda?
¿cuál es el dato, digamos, permisible de partes por millón para una caldera? Es que la verdad es que depende. O sea, no le pudiera decir que 5 todas o 200 porque depende del fabricante, pero más o menos siempre es menor que la de la calidad del agua de una persona. La calidad del agua no estoy seguro, no me recuerdo bien si son 500. Alguien, no sé si se recuerda o que tenga el dato por ahí de cuánto es la dureza en Cobanor ustedes. Es que no me acuerdo si es 500 o si es Sí, 7000. Inge, límite 500. máximo admisible es 500. 500, ok, sí, muchas gracias. Entonces, 500 es el máximo que deja Cobanor para el agua de consumo humano. Por lo general, las calderas van a venir de los 100 para abajo, ¿sí? Entonces, si usted logra la dureza con fines de la caldera, implícitamente o indirectamente, usted está mejorando la calidad del agua para la persona, ¿sí? Las calderas siempre tienen una dureza baja o admiten una dureza baja. Igual los sistemas de ósmosis, la persona que me decía de Pharma, por ejemplo, o quienes se han estado familiarizados con ósmosis, las ósmosis por lo general toleran una dureza de 40, 50, por ahí. Imagínense de 500 hasta 50. Hay que bajar 450, ¿sí? Entonces va a depender del equipo. Siempre cuando ustedes vean eso, indistintamente el equipo que ustedes vean, cuando ustedes adquieran un equipo o estén operando un equipo, es necesario que vean los requerimientos del equipo, o sea, el manual o lo que le dio el proveedor, porque no todas las calderas son iguales. Sí puede ser que sean en el mismo rango, pero no todas son iguales. No todos los ablandadores son iguales. No todo, o sea, depende. Habría que buscar la caldera que usted tiene y bueno, dice esta, lo más que acepta son 500. Entonces, va, lo dejo con 500 y funciona. Pero si mi caldera dice, no, mire, de 20, pues tiene que reducir la dureza hasta 20. ¿Sí? Okay. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí se escucha Ingeniero, usted? Ah, sí, aló. Sí, perdón. Sí. solo para agregar ahí un dato, Ajá. con el tema de la dureza y los Ujú, minerales en una caldera, con el ujú, comentario que hacía el compañero, ujú. creo que se toma en cuenta mucho para esos parámetros también el tema de la presión y la temperatura a la que va a trabajar una caldera, porque eso Sí, también define mucho los parámetros. sí, sí, es cierto. Sí, sí, como les decía, ahí por lo general la dureza se baja por lo mismo, ¿verdad? Por las propiedades críticas que les decía, que las presiones y las temperaturas son mucho más altas, que es algo que no va a pasar en un organismo, ¿verdad? O sea, lograr que uno va a tomar agua a 500 grados o a una presión de, no sé, 200 psi no va a pasar en el cuerpo, pero sí va a pasar en un equipo industrial. Sí, muy bien. Bueno, entonces continuando. Otras características que vamos a poder quitar en un tratamiento primario van a ser el pH, por ejemplo. El pH, pues los que ya son químicos o han llevado química o algo relacionado o por la práctica pues se han familiarizado con este término, pues vamos a recapitular que el pH es la cuantificación de hidrógeno en el agua. El pH va de 0 a 14, no hay un pH menor a 0 ni mayor a 14, donde la mitad es 7. Entonces el agua debería de estar libre de minerales a 25 grados y una atmósfera a 7. Pero ustedes van a ver que no, en realidad ustedes lo miden, le da 7.5, 8.1, 7.9, más o menos 6.4, más o menos va a haber una variación. Lo que no es normal es que el agua esté en pH 1 o que esté en pH 13. Eso es lo que no es normal. Pero más o menos, yo diría que 7 más menos 1, estamos bien. Cobanor les deja de 6.5, si no estoy mal, a 8 punto algo, creo yo. Entonces, por ahí va el rango, ¿verdad? Pero tampoco les dice, mire, pH 4, tampoco, ni pH 10, tampoco. Entonces, el pH se va a ajustar con un dosificador. Dosificadores hay de muchos tipos, hay dosificadores en línea. Cuando digo en línea, quiere decir que va el flujo de agua y hay una bomba que está como sacando el spray o la dosificación, así como que fuera un spray, ¿verdad? Saca y corre el agua y echa y corre el agua y así. Entonces, el pH, si está muy bajo, en 4 y yo lo quiero llevar a 7, ¿qué tengo que hacer? ¿Subirlo o bajarlo? Que estoy en 4 y quiero llegar a 7. Subirlo. Subirlo, Subirlo. ingeniero. Muy bien, excelente, sí. El pH si está en 4 y lo quiero llevar a 7, lo subo. Si está en 12 y lo quiero bajar a 7, lo bajo. Perfecto. Entonces, para subir o bajar el pH, cuando el pH es de 0 a 7, más o menos, se conoce como la región ácida. Si el pH está de 7 a 14, es la región alcalina. Entonces, si el agua está en 4, el agua está ácida porque está menor a 7.
¿sí? Entonces, si yo la quiero subir, yo lo voy a alcalinizar, se dice, o le voy a subir el pH, pues. Si estoy en pH 10, el agua está alcalina. Entonces yo lo voy a bajar, o sea, voy a acidificar el agua. En este caso, ¿verdad? Porque sí, así es como funciona el agua. El agua, decíamos, no recuerdo si fue en este curso o en el pasado, pero el agua es anfiprótica. Quiere decir que el agua puede ser tanto alcalina como ácida, dependiendo la presión, la temperatura, las condiciones. El agua tiene la capacidad de ser ácida o básica. Entonces, si yo quiero acidificar, yo voy a dosificar un ácido. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Sí, me dirá alguien, como ácido clorhídrico muy fuerte. Sí, pero hay concentraciones y hay formas de aplicar el ácido clorhídrico. De repente agregan ácido cítrico, depende, la verdad, qué tanto quiera yo acidificar y la concentración que tengo y la disponibilidad del recurso que tengo, porque de repente si tengo ácido clorhídrico, pues yo lo voy a utilizar en una concentración muy baja, ¿verdad? Porque no lo voy a echar concentrado y yo logro acidificar o viceversa. Si yo quiero alcalinizar, pues yo voy a agregar una sustancia que me suba el pH, como por lo general es el hidróxido de sodio, pero o la soda cáustica. Entonces, que es lo mismo, es el nombre común del hidróxido. Entonces, hay varias, o hay bases más suaves, ¿verdad? De repente que se puede agregar algún hidróxido de aluminio, se puede agregar o algo así para poder subir el pH. Eso es básicamente la idea del pH. Si es para consumo humano, debería de estar en 7 más o menos, nos apegamos a Cowanor, pero en equipos industriales a veces hay equipos que requieren un pH alcalino para mejorar la eficiencia. Entonces, alcalinizamos el agua durante el tratamiento y al final se vuelve a bajar el pH para ya consumo, o viceversa. De repente mis equipos funcionan mejor a pH bajo, entonces yo le bajo el pH, lo acidifico y ya cuando sea ya el punto final, le vuelvo a subir al pH para que ya sea apto para consumo humano. ¿Queda clara la idea del pH? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Sí. Bueno, eso sería básicamente en cuanto al ajustador de pH. Bueno, ahí vamos a ver más parámetros, ¿verdad? Casi que todas las características físico-químicas tienen que tratarse dentro del tratamiento primario. Si usted quiere quitar sólidos disueltos, filtro de arena o sólidos totales. O floculación, coagulación. Si usted quiere quitar metales pesados, floculación, coagulación. Si usted quiere quitar dureza, ablandador. Si usted quiere quitar ¿qué otro? Conductividad, tiene que haber un mecanismo dentro del tratamiento primario porque todos esos parámetros son físico-químicos para usted eliminar. Entonces, lo que es conductividad se puede quitar mediante floculantes y coagulantes, porque cuando usted va quitando cargas, o va quitando, perdón, minerales, va quitando cargas. Si usted precipitó los minerales, va a tener menos cargas, entonces la conductividad se le va a ir para abajo. Hace un momento decíamos de la dureza. Me decían por ahí de la catiónica y la aniónica. O sea que si yo, digamos, en la dureza estoy quitando específicamente calcio y magnesio. Pero si yo estoy quitando esas cargas, indirectamente le estoy bajando a la dureza también. O sea, todos esos procesos contribuyen a disminuir la dureza. Ahora, si yo le estoy agregando minerales, pues yo le estoy aportando cargas. Por lo tanto, le estoy aumentando la dureza. La dureza, perdón, la conductividad. La conductividad es un parámetro que engloba todo. La conductividad quiere decir que mientras más alta es la conductividad, a mí me dice, mire, tiene más cosas allá adentro que le están aportando cargas. No sé si es pH, no sé si es dureza, no sé si son metales pesados, no sé, pero hay mucha presencia diferente de lo que debería ser el agua y por eso las cargas son tan altas. ¿Sí? Si yo no logro quitar la dureza ni con el ablandador, ni con el floculante, ni con el coagulante, pues de repente vamos a pasar a las filtraciones secundarias o específicas, que no va a ser nada más que atravesar el agua a través de filtros, como los que están ahí. Filtros van a encontrar ustedes de 1000 diámetros, de 1000 espesores, de 1000 lo que sea. Va a depender de qué tan contaminada tenga mi agua. Si el agua está muy contaminada, entonces pues voy a tener que yo aplicar muchos filtros. Y por lo general los filtros van del más grande al más pequeño. Por lógica, usted no puede poner el filtro de 1 micra al inicio y el de 200 micras al final, porque entonces va a saturar el filtro 1 en un mediodía y nunca va a llegar al filtro 2, por ejemplo.
Entonces, la lógica de la filtración es colocar el filtro con el poro más grande al inicio. Si usted pone 3, el más grande al inicio, el intermedio a la mitad y el más rígido o el que tiene el menor poro al final. Se colocan en línea, entonces así usted filtra una vez, filtra 2, filtra 3. De repente me dice, mire, solo con un filtro lo logré, súper. Mire, puse 3 filtros y no funcionó, entonces tiene que reestructurar su tratamiento. La filtración solo es poner una barrera en el agua para evitar que se peguen las cosas. Mientras más pequeño es el poro, usted puede retener hasta bacterias. Una ósmosis, que lo vamos a ver en tratamiento terciario, por ejemplo, es una filtración con un poro muy pequeño, tan pequeño que me filtra a mí bacterias. ¿Vamos bien con esto? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, vamos. Todo claro, todo oscuro. Ok. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda o comentario adicional. Ya estaríamos finalizando la clase. Perdón a las personas que no pude aceptar ustedes, pero no hay problema. Igual yo voy a subir la grabación de la clase al canal de YouTube. Si alguien no pude aceptar o no entró, mil disculpas. Eso sería pues entonces de mi parte el día de hoy. No sé si queda alguna duda del proyecto, de algo más. ¿No? Darling. Buenos días, ingeniero, con una consulta. Sí. Yo en campo he visto también lo de los filtros, pero Ujú. no en sí el tamaño, así